Apreciados jóvenes de la Misión Mexiquense y de la Federación de esta zona de la Unión Mexicana Central, reciban un saludo de su amigo el pastor Alejandro Medina Villarreal. Que Dios me los bendiga mucho. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la forma en la que Satanás se oculta en la vida de nosotros, en las diferentes formas en las que Él nos ataca. Y quiero compartir con ustedes un tema titulado Cuatro mentiras del Edén. Cuatro mentiras del Edén. El engaño se actualiza. Muchos de nosotros pensamos que Satanás es un asunto mítico y tendemos a veces a ignorar sus acechanzas, sobre todo en la era contemporánea. Hay mucha gente que dice que no, en realidad eso de Satanás y Lucifer es una cosa que está en la cabeza. Y por otro lado, ciertos sectores del mundo cristiano se piensan que nada más la influencia de Satanás se quedó ahí en el Edén. Lo interesante es que la forma en la que él engañó a Adán y Eva es un parámetro, un modelo que sigue utilizando hasta el día de hoy. Así que nosotros debemos ser conscientes de ese factor. Por supuesto que en la era de la información, él se presenta con disfraces que van de acuerdo al tiempo actual. Pero detrás del engaño está la misma mentira que utilizó. ¿Y cuál es la primera mentira que utilizó ahí en el Edén? Los invito a abrir su Biblia en Génesis 3, donde aparece el relato del diálogo de la serpiente con Eva. Y dice así, Génesis 3, del 1 en adelante, estoy leyendo una versión Reina Valera 1995. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La primera mentira que la serpiente le lanzó a Eva fue la siguiente: no moriréis, no moriréis. Detrás de esa mentira, a lo largo de la historia y hoy todavía, hay una serie de postulados o una serie de afirmaciones que se fundamentan en esa mentira. Una de ellas es la famosa idea de la inmortalidad del alma. Creer que el alma es inmortal y que por lo tanto la muerte no existe. Es decir, que tú pasas de un estadio a otro pero no mueres. Y eso conlleva que el alma es inmortal. Este tipo de ideas, queridos amigos, ha sido el fundamento del espiritismo en el pasado y de muchas ideas, incluso religiosas, y aún dentro del cristianismo. En la antigüedad tuvo mucho éxito dar la idea que la muerte no existe, con brujos, hechiceros, magos, adivinadores, que se basan en esa idea. Y la brujería fue uno de los elementos más importantes de las prácticas de los pueblos antiguos, en sus diferentes ramificaciones, en sus diferentes formas. Pero por eso Deuteronomio 18, 9 al 13 le advertía al pueblo de Israel cuando ellos llegaron a vivir a Canaán: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Es una versión 1995 de Reina Valera. Isaías 8, 9 al 20 también habla al respecto. Dice, si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos, ¿qué susurran hablando? Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que en realidad la Biblia desaprueba consultar a los muertos y las prácticas del espiritismo en todas sus formas, la adivinación, la hechicería y en diversas formas que se ha presentado a lo largo de la historia. El espiritismo existió durante mucho tiempo a lo largo de la historia de la humanidad, pero durante el siglo XIX hubo un resurgimiento muy interesante ese resurgimiento, y uno de ellos fue, por ejemplo, en la famosa declaraciones de las hermanitas Fox, allá en Nueva York en 1848. Supuestamente las hermanitas Fox escucharon unos golpes en Hydesville, Nueva York, y esos golpes les hablaban durante la noche, y ellas empezaron a contestar los golpes y los golpes les contestaron. Entonces supuestamente se hizo un vínculo entre unos espíritus que estaban allí en la casa, las hermanas Kate, Margaret y Leah Fox. Pues se hicieron todas unas mediums, y eso le dio mucha fuerza al espiritismo, se hizo muy popular, y en Estados Unidos fue un movimiento que fue muy seguido al día de hoy, el espiritismo. Ahora bien, al respecto, declaró Elena White en Primeros Escritos, en la página 43 de aquella época, más o menos, esta declaración es de aquella época. Dice, vi que los golpes misteriosos de Nueva York y otros lugares provenían del poder satánico, y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirían de un manto religioso con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros, y para desviar, si fuere posible, la atención del pueblo de Dios hacia ellas, y hacerle dudar de las enseñanzas y del poder del Espíritu Santo. A lo largo del tiempo, de todos estos años, del siglo XIX para acá, el espiritismo ha crecido una barbaridad. Y hoy nosotros tenemos diferentes presentaciones de él, por supuesto de una manera mucho más amables. Tenemos las creencias, como el neopaganismo, el Wicca, la Cábala, la fe ovni, la nueva era. También hay experiencias psicofísicas de concentración, como la parapsicología. Hay prácticas como la nigromancia, el satanismo. Y también hay supersticiones como los amuletos, los horóscopos, la astrología, la lectura de cartas y los números de la suerte. Y muchas más, por supuesto. Y en juegos, hay un juego que es increíble, el auge que ha adquirido entre muchos niños y jovencitos, adolescentes, que es este famoso juego de Charlie Charlie, que no es otra manera que un juego muy rústico acerca de la Ouija. La Ouija es muy popular, lo encuentras en los supermercados, que te lo venden ahí como un juego de mesa. Este juego de Charlie Charlie, que es una forma con un papel, se arma una Ouija y se ponen a jugar. Bloody Mary, también está el diablo en el espejo, el libro rojo, los horóscopos. Todas estas son formas amables de presentar al espiritismo, y por supuesto los números de la suerte. Pero también se presenta a través de películas para nadie desconocido, como Harry Potter, El Orfanato, El Señor de los Anillos, La Bruja, La Momia, Merlín y la película Actividad Paranormal. ¿Qué hacen estas películas? Simple y sencillamente transmiten
ideas amables acerca del espiritismo y te sugieren que es una forma en la que tú puedes organizar tu vida. Pero los dibujos animados verdaderamente son alucinantes de cómo te presentan el espiritismo. Hoy, por ejemplo, muchos personajes de Disney se presentan o se visten como brujos. Y los dibujos animados no son otra cosa que aprendizaje, formas de transmitir una enseñanza. Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco, los Pitufos, Pokémon, todos ellos tienen alusiones al espiritismo, a la brujería, al hecho de decir que es una forma seria de organizar la vida. Pero el espiritismo también está en los videojuegos. Un videojuego es un método de aprendizaje, es una forma de construir una ficción, una realidad personal. Jugar un videojuego conlleva que tú vas a crear una historia personal, pero esa historia, lamentablemente, hoy algunos la construyen junto a Satanás, con estos juegos como Diablo, Warcraft, el infierno de Dante, Nocturne y pues Darksiders, que son juegos que todo el fundamento es el espiritismo. Pero también en las creencias cristianas es increíble hasta dónde alcanza esta mentira de Satanás de no moriréis, porque en el mundo cristiano, al aceptar la idea de la inmortalidad del alma, entonces se abre la puerta a la intercesión de los santos. En otras palabras, la gente que cree que un santo está intercediendo por ella, oye, pues ese ya se murió. Sí, pero es que se ha muerto, pero está en el cielo. Oye, espérate, si la Biblia dice que los muertos nada saben, si la Biblia dice que los muertos van a resucitar cuando Jesús venga. No, pero es que Él pasó de aquí del cielo, de la tierra de la muerte, pasó al cielo porque fue muy bueno. Esa idea se fundamenta en que la muerte no existe. ¿Y los malos dónde están? Ah, pues que están en el infierno. O sea que nunca se murieron. El alma es inmortal. Entonces, esas ideas van en contra de las declaraciones bíblicas y nos meten en un lío, ¿eh? Nos meten en un lío con el tema de la justicia de Dios, con el tema de la salvación por fe, de la justificación por la fe. Por eso mejor no aceptarlas. Y, pues claro, el infierno que es cuestionadísimo, es decir, ¿cómo voy a aceptar yo que una persona esté sufriendo la eternidad por haber sido malo 20 años? Lo malo es que una persona sufra, y sin el supuesto, ojo por ojo, diente por diente, pues fuiste malo 20 años, pues sufre 20, pero ¿por qué va a sufrir toda la eternidad? Eso habla de un Dios muy injusto. Estas ideas se basan en la inmortalidad del alma y están dentro de algunas tendencias de algunos sectores del cristianismo. Y por supuesto el culto a los muertos. O sea, ¿cómo vas a condenar el culto a los muertos si tú estás con la idea de la intercesión de los santos? El culto a la muerte es una parte de algunos sectores del cristianismo, quizás no aprobada por las autoridades oficiales, pero aquí en México tenemos nosotros esa práctica todavía. Y pues también el espiritismo aparece con matices supuestamente científicos y muy cuestionados, como el tema de la parapsicología, que eso no es ciencia. Tampoco la cienciología, que se pone en el nombre, se pone en la vestimenta de la ciencia para ganar adeptos, pero es un asunto religioso. Y el movimiento ovni, que pretende afirmar que son científicos y son pensadores serios, cuando el asunto de los ovnis es una cuestión de religión, es un asunto religioso. Ellos se van a ofender, los ufólogos van a decir, no, ¿cómo somos? Son movimientos religiosos. Con la vestimenta de la ciencia y con el fundamento del espiritismo. Y la segunda mentira que le va a decir la serpiente a Eva es: serán abiertos vuestros ojos. Si te comes esta
este fruto, tus ojos se van a abrir. ¿Qué le está diciendo la serpiente a Eva? Mira, tú vas a ser más inteligente. Vas a ser más inteligente. Esa es la base del cientificismo. El cientificismo es la idea de que todo tiene que ser científicamente aprobado y que la ciencia es la nueva religión. Los verdaderos científicos no son dogmáticos. Los verdaderos científicos no pueden hablar con absolutismos. Hay gente que lamentablemente se dice científica, pero habla en un lenguaje muy absoluto. Eso es religión. Así hablan los religiosos. Un científico te dice, hasta este momento se ha descubierto esto. Y es muy prudente. Pero la gente muy dogmática tiene rasgos religiosos. Entonces no se puede tomar con esa seriedad. Muchos piensan que si no escuchan a Dios van a ser más inteligentes. Como la serpiente le dijo a Eva. La serpiente le dijo a Eva, mira, si tú desobedeces a Dios, serán abiertos vuestros ojos. Es decir, para poder aceptar a Dios, para poder ser un científico serio, hay que rechazar a Dios. Y hay que rechazar la Biblia y hay que rechazar cualquier tipo de perspectiva moral. Hay que rechazarlo porque tienes que ser libre. Para poder ser un intelectual, para poder ser un pensador, hay que rechazar la fe. ¿Y por qué? Lo mismo le dijo la serpiente a Eva. Si quieres profundizar tus conocimientos y ser más inteligente, tienes que abandonar tu confianza en Dios. A los estudiantes en la universidad, alguno que otro maestro luego le sale con esa payasada. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que hablar más? Porque tú dices. Es decir, ¿por eso va a ser más inteligente? Pues no. No tiene ningún fundamento. Es que son prejuicios. Estamos hablando de prejuicios. ¿Y qué es lo que tú le estás metiendo al otro? También son prejuicios. La idea de que uno va a ser más inteligente si no es religioso, si no tiene fe, si no va a una iglesia, no tiene fundamento. Por favor, si nosotros volteamos a la historia de la humanidad, pues muchos de los grandes pensadores han tenido su esperanza en Dios. Y esa idea de que serán abiertos vuestros ojos, pues tampoco puede aceptarse. Mis queridos amigos, Satanás aseguró a la pareja humana que si desatendían la palabra de Dios serían más inteligentes, más capaces, más sabios. Sus ojos verían aquello que no pueden contemplar los que se dejan limitar por la fe. Es decir, se introducían un conocimiento vanguardista. Un conocimiento vanguardista, oculto, profundo, exclusivo, de quienes han decidido depender solo de sí mismos y han madurado de su equilibrio mental, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que dependas de ti mismo. Pero si el otro quiere depender de Dios y quiere confiar en su palabra, ¿por qué le vas a decir que eso lo va a hacer menos inteligente y menos capaz? Cada quien es libre. Cada quien es libre. Y no es verdad que alguien va a ser más inteligente si abandona a Dios y se le van a abrir los ojos. La siguiente mentira que le dice Lucifer, la serpiente, a Eva y a Adán es: seréis como dioses. Si te comes este fruto, tú y tu esposo serán como dioses. Vosotros seréis como dioses. Eso se llama antropomorfismo. Desde tiempos pasados el ser humano siempre ha querido ser como Dios, pero no en la bondad de Dios. Ha anhelado el poder de Dios, y eso es lo que se le llama antropocentrismo, es decir, la deificación humana. Los seres humanos somos proclives a adorar, a engrandecer, a exaltar a alguien. Dios puso esa semilla en el corazón para canalizarlo hacia Él, para que nosotros lo adoremos, lo alabemos y reconozcamos su palabra. Cuando no lo hacemos, entonces vamos a buscar algo donde canalizar esa necesidad de culto. ¿Y saben dónde lo hacemos? Pues tratando de deificar a seres humanos, como los deportistas, como la gente famosa,
como la gente del poder, como los políticos, seréis como dioses. Si desobedecen a Dios, llegarán a ser como dioses. Y Satanás quiso ser igual a Dios. Allí en Isaías 14, del 14 dijo: seré semejante al Altísimo, subiré al monte santo y seré semejante al Altísimo. Y Él ha transmitido este deseo en los seres humanos. Y como les comentaba hace un momento, hoy mucha gente juega a ser Dios, ¿eh? Mucha gente cree que puede ser Dios. Los políticos piensan que puede ser Dios. Levantan sus manos, utilizan términos religiosos, transmiten la idea de que son seres todopoderosos que van a transformar sociedades en unos cuantos años. Cosa que pues es muy cuestionable. Los cantantes, los artistas, los deportistas, no está mal que hagan bien su trabajo, pero ese culto que se promueve hacia ellos está jugando con la necesidad humana, la semilla humana que Dios puso ahí para alabarlo y glorificarlo. Y pues de pronto nosotros estamos rindiendo culto a un deportista que hace muy bien las cosas. Porque bueno, ¿no? De por sí ya gana muy bien. Y entonces, ¿qué más? Seréis como dioses. Y pues uno que otro líder. Ojalá la gente admirara más a otras personas. Pero una cosa es admirar, reconocer. Y otra es rendir culto. Y peor aún, que la gente espere que los demás le rindan culto. Queridos amigos, finalmente comentar sobre seréis como dioses, la idea de la psicología del éxito. La psicología del éxito hoy por hoy muy popular, que mucha gente vende en empresas, le vende en el mundo del trabajo, pretende convencer al individuo que en él hay poder para transformarlo todo, que en la mente es capaz y la mente es brillante y la mente humana es capaz de todo, como si fuera Dios. Una cosa es el potencial humano, una cosa es el impulso a ser distinto y otra cosa muy diferente es hacerle creer a los demás que en nosotros hay poder para transformar todo nuestro mundo y somos una especie de semidioses. Creo que ahí nos estamos saliendo del ideal del pensamiento humano y estamos jugando ya con otras cosas. Y después dice la Biblia que la última mentira que le dice la serpiente a Eva es: seréis conocedores del bien y del mal. Si te comes este fruto, vas a conocer el bien y el mal. Eso se llama independentismo, libertinaje. El diablo te dice: ¿Cómo puedes saber si esto es malo si no lo has experimentado? Primero experiméntalo. A ver, prueba las drogas, prueba el alcohol, prueba el sexo prematrimonial y después avisa, después dice. Lo que no te dice es que mucha gente nunca va a salir de las drogas. Lo que no te dice es que mucha gente va a caer en adicciones. Lo que no te dice es que no todo el mundo va a salir de ese hoyo a donde tú lo estás metiendo. No se necesita probarlo todo para saber que hay malas influencias en este mundo. No necesitamos enlodarnos, llenarnos de barro para saber que el barro ensucia. Y Él nos induce a probar de todo, alegando que necesitamos experimentar el mal. Nadie necesita experimentar el mal. Satanás ha difundido la idea de que lo bueno o lo malo está determinado por lo que cada persona piensa. Y pues claro, se presenta como un vanguardista, como un progresista librepensador. No, es que tú tienes miedo. Y lo que pasa es que tú no eres libre. No necesitamos conocerlo todo, amigos, para creer en el Señor y en sus promesas. No necesitamos llenarnos de barro. No hace falta comprobar lo humanamente indemostrable para fundamentar la fe cristiana. Hay muchos elementos en la fe, que no se guían por las demostraciones científicas humanas que hasta ahora se han ofrecido. Y no se pueden utilizar esos parámetros para comprobarla hasta ahora. ¿Por qué? Porque tienen otros objetivos. Así que si a ti te dicen
no, pues es que necesito comprobarlo todo. Pues no se va a poder comprobar. Algunos milagros que hizo Jesús, ¿cómo los compruebas? Si le aplicas el método científico no va a funcionar. ¿Y entonces qué nos queda? ¿Dejar de creer? ¿Abandonar la fe? Sí existe un requisito: conocer al Señor. Y eso es muy poderoso en la vida, muy poderoso. Así que la relación con Dios engendra la confianza en Él y permite avanzar más allá del entendimiento. En esta vida no todo se puede comprobar y no todo se puede hacer según esos parámetros. Además, se ha escrito ya mucho sobre ese tema y no podemos nosotros empezar a imaginar que nada más porque un sector del mundo académico no lo acepta, ya todos tengamos que rechazarlo. La relación con Dios, vuelvo a decir, engendra confianza y eso permite avanzar más allá del entendimiento humano. La fe va más allá del propio entendimiento humano. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Satanás se oculta en muchas mentiras y trata de hacernos creer que desobedecer a Dios nos hará inmortales. Ya ves, o sea, desobedece a Dios y vas a ser inmortal. Con eso de que la muerte no existe, supuestamente, pretende hacerte creer que vas a ser inmortal. Si desobedeces a Dios, Satanás te hace creer que vas a ser más inteligente, más lúcido, más perspicaz, más libre y vas a tener algunos puntos de vista por encima del promedio de aquellos que creemos. Satanás te hace creer que si desobedeces a Dios vas a ser objeto de culto, porque tú eres un ser divino y entonces Él te dará esa perspectiva de seréis como dioses. Y finalmente, Satanás te hace creer que si tú te alejas de Dios, vas a ser inmune al mal, que lo vas a poder conocer todo, incluso con una ridícula frase que usan algunos intelectuales que dicen: yo puedo mirar al diablo a los ojos. Eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia. Ridículo. ¿Cómo se ve que nunca han estado en medio de una situación con un endemoniado? ¿Cómo se ve? Que nada más hablan desde la ignorancia. No se puede aceptar ninguna de esas perspectivas, porque así trata Él de engañarnos en este tiempo, con las mismas mentiras que utilizó con Adán y Eva. Ojalá que nosotros hoy podamos mejor obedecer al Señor. Y cuando nos toque elegir entre los dos árboles, el del conocimiento y el de la vida, elijamos el árbol de la vida y no elijamos aquello que nos aleja de Dios. Que el Señor les bendiga y que podamos disfrutar el estudio de su palabra siempre.